Al cierre te presenta Punto Salud. Ahora sí vamos a la presentación oficial, del doctor Emilio Salazar, médico intensivista, quien viene a hablar de un tema bien interesante, Angie. Así es, nos viene a hablar de apendicitis y cálculos en la vesícula biliar. Doctor, la apendicitis para mí es el fantasma de cualquier madre, porque uno siempre cuando los niños le dicen, mamá, tengo dolor en el estómago, ¿cuánto dolor en el estómago? Uno dice, no, que no sea la apendicitis. Sí, y es bien importante mencionarlo, porque estamos acostumbrados a tener dolor abdominal, y quién nos ha quitado el dolor abdominal con cualquier elixir y con cualquier hoja, y hemos tenido suerte, porque el dolor abdominal es una caja de Pandora, y podríamos hablar como de 100 enfermedades que nos pueden dar dolor abdominal y que pueden terminar siendo grave, pero queremos enfocarnos en la apendicitis para informar y no para automedicarnos, ni mucho menos para que usted diga, no, esto no es apendicitis, no voy al hospital, sino para generar conciencia y que tengamos respeto a estos dolores abdominales, porque la apendicitis aguda es una enfermedad que, si es operada a tiempo, si es tratada a tiempo, tiene buen pronóstico y no debe de haber mortalidad por esta enfermedad. Pero vayamos, dele. ¿Cuáles son los signos de alarma? Es decir, ¿cómo puedo decir, mire, no es un cólico, sino que ya es algo más serio? ¿Cuáles son los signos de alarma que me pueden indicar que esto ya es algo más serio? Y yo complemento esa pregunta, doctor, permítame. ¿Cuál es la diferencia entre un dolor abdominal y un dolor que tenga que ver con apendicitis? ¿Cómo podemos distinguir uno del otro? Sí, el dolor abdominal es una caja de Pandora. Es un reto difícil incluso para nosotros los médicos saber si este dolor es algo grave o no. Entonces, primero, para cualquier dolor abdominal, no se automedique. No tome elixir, no tome Sertal, no tome metoclopramida, no tome nada que le recomiende la vecina, la abuelita, la tía, el hermano, sino que observemos. Usualmente, cuando un dolor abdominal no requiere mayor intervención médica, va a ceder en minutos o va a ceder un par de horas. Pero si es un dolor abdominal que persiste en el tiempo, por lo menos 6 horas, es algo que puede ser muy delicado. Pero si nosotros lo quitamos, porque hay buenos medicamentos para quitar el dolor, pensamos que nos quitó y el proceso sigue. Para el caso particular de la apendicitis aguda, es un dolor. Bueno, quiero mencionar rapidito que hay un cuadro clásico que lo presenta hasta el 90% de los pacientes, y hay pacientes que tienen apendicitis y presentan un cuadro totalmente distinto. Pero en el 90% de los pacientes es un dolor que se va a iniciar de forma insidiosa. Es decir, que ¿cómo es eso? Poquito a de menos poquito, a más. Correcto, de menos a más, así, increciendo, que va a empezar, ojo, el apéndice está abajo del ombligo, al lado derecho. Yo soy operada de apéndice. ¿De verdad? Sí. Wow. ¿Y a qué edad le dio apendicitis? A los 16 años. La edad más frecuente es en la adolescencia y el adulto joven. Puede dar a cualquier edad, pero lo más frecuente en los adolescentes y adultos jóvenes, hay 40, 45 años. Y en los extremos de la vida, en los niños es más difícil, porque los niños menores de 6 años no pueden expresar bien estas características del dolor, y las personas de la tercera edad pueden presentar un cuadro totalmente diferente. Pero lo más frecuente es un dolor que empieza paulatinamente lejos de donde está la apendicitis. Empieza en la boca del estómago, por arriba del ombligo, y cualquiera puede pensar que es un cólico de gastritis, cualquier otra cosa menos el apéndice. Pero tiene una característica que es casi inconfundible, imperdible, y es la migración del dolor. El dolor que inició en la boca del estómago, en horas se desplaza ya hacia el lado derecho por debajo del ombligo, lo que le llamamos la fosa ilíaca derecha, o el sitio donde está el apéndice. Y tenemos que recordar que hay un pequeñísimo porcentaje de personas que tienen los órganos al revés, el situs inversus. Entonces, si el paciente no sabe que tiene un situs inversus, un cuadro de apendicitis, puede decir, no es el apéndice porque es del otro lado. Puede ser el lado izquierdo, muy raro, pero hemos operado pacientes que tienen el apéndice en el lado izquierdo. Y una de las cosas que a mí me hicieron cuando tenía este dolor era, recuerdo muy bien, elevar la pierna derecha
Y cuando elevé la pierna derecha, yo sentí que ahí todo me iba a estallar. Era un dolor insoportable. El diagnóstico de la apendicitis es a través de la conversación que tengo con el paciente y de los exámenes clínicos, como esa prueba de levantar la pierna. Esas pruebas que levante la pierna, que la ponemos para el otro lado, que salte, al médico nos ayudan a afinar nuestro diagnóstico y a la vez a sospechar la localización. Porque el apéndice puede tener varias localizaciones en relación al ciego, que son más del interés del cirujano para saber por dónde la va a encontrar. Y según cómo haga el cambio de la pierna y desencadene el dolor, por ejemplo en el suyo, el apéndice estaba detrás del ciego. Pero puede estar, incluso hay apéndices tan largas o tan grandes o desplazadas que puede estar abajo del hígado. ¿Y qué es lo correcto que una madre debe hacer cuando su hijo le dice, mamá, no aguanto el dolor de estómago? ¿Qué es lo primero que hacer? Yo tengo 3 hijos adolescentes, tengo un chiquito que va a cumplir 4 años. Uno como madre, cuando le dicen, mamá, me duele el estómago, generalmente dice que a lo mejor ha de ser un gas, o qué es lo más recomendable. No medicar cuando existe dolor de estómago y esperar cómo va funcionando esta sintomatología. ¿Cuánto va a esperar? Y cuánto esperar, porque también... Correcto. Lo más importante es no automedicarse. El dolor abdominal es de tenerle respeto, ¿verdad? Si no es que miedo. Y si ese dolor persiste por lo menos un par de horas, agarre las maletas y váyase al hospital más cercano. Mejor llegar al hospital y que le digan, señora, su hijo había comido muchos churros, muchos taquis. Señora, su hijo tenía un gasecito por ahí y ya el dolor se alivió, váyase a su casa, que esperar. Imagínese que le agarra el dolor, empieza el mediodía y esperamos y a las 10 de la noche vamos a salir corriendo en la noche, más difícil. No, si hay un dolor abdominal que persiste por lo menos más de 2 horas. Más de 2 horas. Y no esperemos a que pase más de 6 horas. Vayamos al hospital, a nuestro médico, para que nos evalúe y determine si es un dolor, porque hay tantas cosas que pueden ocasionar dolor abdominal. ¿Cuál es el riesgo, perdón, doctor, de no atender una apendicitis? En el caso de la apendicitis, el riesgo es de que, bueno, la apendicitis es un tubito que está ahí por el ciego, que no tiene mayor función en el ser humano, sino que es una función inmunológica, que como un tubito delgado se puede tapar. Lo puede tapar las heces induradas, que le llamamos fecalitos, lo pueden tapar los parásitos, lo pueden tapar algunas semillitas como la nuez, las semillitas del tomate, lo puede tapar la misma inflamación de los ganglios linfáticos, lo puede tapar en el 1%, la causa más rara, un tumor del apéndice. Cuando se tapa no tiene por dónde salir. Las bacterias empiezan a crecer adentro, a reproducirse, liberan mediadores de inflamación que inflaman la pared del apéndice y como que es una vejiga, se va inflando, distendiendo hasta que se rompe. Por lo menos en menos de 24 horas el apéndice se rompe. Cuando un apéndice se inflama, no queda otra ruta, no es que se va a enfriar, no es que le vamos a dar antibióticos, sino que hay que operar lo antes posible, quitarlo. Mientras más temprano lo encontremos, menos complicaciones. Y si esperamos a que pase, incluso a veces por un diagnóstico tardío de los médicos, puede llegar a perforarse. Y cuando se perfora, todos esos millones de bacterias, el E. coli, todo salmonella, todo lo que tenga ahí, se libera a la cavidad abdominal y además se libera heces, y entonces ya es una peritonitis. Luego las bacterias viajan por la sangre, por el sistema linfático, hacen bacteremia, luego hacen una falla multiorgánica, van a cuidados intensivos, solo desorden, un montón de antibióticos por un montón de días, cuando si le entramos a tiempo, si le entramos con los tacos, hasta por la paroscopía, se puede quitar un apéndice, lo que le llaman láser, la gente comúnmente, que son 3 incisiones, y se va de alta al día siguiente. Mire, doctor, ¿y qué es lo que puede generar? O sea, a ver, ¿por qué en personas sí y por qué en personas no? Vaya, Angie, por ejemplo, tuvo que ser operada por apendicitis. Sí. Y a mí, gracias a Dios, no he tenido yo ningún problema con eso. O sea, ¿por qué algunas personas sí, por qué algunas otras personas no? Esto es hereditario, esto es cuestión de alimentación, esto es cuestión de estilo de vida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Angie vivía en un lugar más frío que yo o qué pudo haber sido? La verdad, no hay una relación directa en ninguna de las situaciones, sino que más bien es como
mala suerte que tuvo usted, que algo le tapó la silla del apéndice y se inflamó. Lo que sí está demostrado es que tiene que ver en la adolescencia, la edad adulta, ¿verdad? Pero no hay, es decir, no es como otras enfermedades que yo le puedo decir, no coma grasas, no, esto no tiene nada que ver con eso. No es predecible. Para mí esto es como una bomba de tiempo. Yo cuando algún hijo mío me dice, mamá, no me aguanto el estómago, ok, pues empiezo a calcular y digo, no puedo darle muchas largas por eso, por lo complicado de pasarse del tiempo y que pueda ocurrir algo más grave todavía. Cuando usted tuvo apendicitis, ¿se le quitó el hambre? Sí, es que a mí me empezó en la noche, recuerdo muy bien, como a las 9 de la noche, y yo sí esperé toda la noche con dolor, revolcándome en la cama, hasta las 5, que nos despertábamos todos, y ahí fue que mi papá dijo, no, o sea, no te pasó toda la noche, vámonos. Y a las 9 yo ya estaba operada. Fue rápido. O sea, llegó en buenas manos, porque eso sí es verdad, el diagnóstico es rapidito, y esto hay que explicarlo bien, porque muchas veces pensamos que todas las enfermedades necesitamos que tomografía, que ultrasonido, y el diagnóstico de la apendicitis en un buen especialista es a través de los hallazgos clínicos, y por supuesto se hacen algunos exámenes preoperatorios, algunos exámenes para confirmar, pero no es sencillo. Mire, que su médico le diga, usted tiene apendicitis, y usted va a decir, pero yo quiero que me haga un TAC para estar totalmente seguro. En todo lo que haga el TAC puede hacer que se perfore. Sí. Y usted mencionaba algo muy importante, que los dolores de estómago no son cosas sencillas, que un dolor prolongado puede indicar muchísimas cosas peligrosas. Y los cálculos en la vesícula biliar es otro tema que también es de alarma. ¿Cómo podemos identificar esto? Bueno, las piedritas o cálculos o litiasis biliar, lito, piedra, es aquella persona que está ahí escuchándonos en la radio y que recuerda haber tenido muchos episodios que comió, se fue a comer la hamburguesa, se comió la pizza, se comió ese pollo frito y una vez se lo comió, sintió el dolor ahí por debajo de la costilla y se le quitó. Es decir, si usted ha tenido un dolor en el lado derecho por debajo de las costillas y que usted lo asocia a las comidas y que se le quita, es muy probable que usted tenga cálculos. Hay varios estadios de esta enfermedad. Hay personas que pueden tener los cálculos sin ningún síntoma y que no se dan cuenta porque no le da problema. A ese estadio le llamamos litiasis biliar. Tiene piedra en la vesícula, no le da ningún problema. Le hacen un ultrasonido por cualquier otra situación y ahí se dan cuenta. Ahí les que tiene cálculos o que tiene el lodo biliar. El lodo biliar es como arenilla. Los cálculos son piedras bien definidas, pero puede haber como lodo. Litiasis biliar. Cuando ya los cálculos dan problemas, le da esos episodios de dolor. Eso le llamamos cólico biliar, porque le da el dolor y se le quita. Sucede que cuando vamos a comer, si me ponen a mí las pupusas, el cerebro manda una orden y la vesícula empieza a prepararse. Cuando esa pupusa me la comí y llega esa grasa al intestino delgado, la vesícula se contrae porque la vesícula concentra la bilis que produce el hígado para poder digerir las grasas. Sin esa bilis la digestión de las grasas es bien difícil, pero si hay una piedra, cuando la vesícula se contrae, empuja la piedrita y desencadena el dolor. Entonces aquí sí existe un asocio al tipo de alimentación. Así, porque la principal causa de que se nos formen piedritas en nuestra vesícula es la dieta rica en grasas, personas que tienen el colesterol elevado. Alto. Ok. Y hay tratamiento antes de la extirpación. Depende del estadio. Si usted tiene cálculos sin síntomas, puede esperar y programarse su cirugía. Digamos, hay un paciente que tiene 45 años, le hicieron un ultrasonido por otra situación y le encontraron cálculos. Tiene 2 rutas. Estos cálculos nunca le han dado problema. Puede operarse porque dice, no, ahorita gracias a Dios no me han dado problema, pero ¿qué tal si estos cálculos cuando yo tenga 70 años me dan problema? Va a ser una cirugía más complicada. Puede operarse, puede prepararse para una eventual cirugía, o puede decir, bueno, vamos a esperar a que estos cálculos nos den problemas. Muchas personas a veces pueden fallecer incluso de otra enfermedad y no dar problemas. Es que yo sabía que había como tratamientos que lo que buscaban era deshacer el cálculo, pero no sé si para
Los cálculos en la vesícula biliar también son receptores de ese tratamiento. La pregunta es muy buena, pero habrá tratamiento para los cálculos renales. Okay. Pero para los cálculos, para las piedras en la vesícula biliar, y es bien importante aclararlo, no hay tratamiento. Okay. A diferencia de la apendicitis, en algunas ocasiones puede esperar. Bueno. Puede esperar a preparar, en algunas ocasiones, no siempre. Puede esperar a prepararlo y a meterlo en mejores condiciones a una cirugía. El mensaje es: no se automedique y mejor vaya donde el doctor lo más pronto Exacto. posible, ¿verdad? ¿A dónde lo encuentran, doctor? Bueno, estoy en mis redes sociales compartiendo más información médica de múltiples temas en todas las redes, Instagram, Facebook, Twitter. Pueden encontrarme como Dr. Emilio Salazar. Y mi número directo para emergencias en cualquier hospital privado es el 78480041. Los temas son bien amplios y si las personas necesitan mayor información, tienen alguna duda, con el mayor gusto escríbanos y le vamos a responder a la brevedad. ¿Habrá un TikTok, doctor? ¿Hay TikTok? Ya Ahí tiene está. TikTok ¿En serio, usted, ¿no? doctor? Sí, ahí está. Así lo Mire encontramos, moderno. ¿no? ¿Ah? Ahí está, ¿Cómo sí. lo encontramos en TikTok? Dr. Emilio Salazar. Ah, vaya, está bien, vaya, no, está bueno porque usted dice, ¿te duele el estómago del lado derecho, abajo del ombligo? Podés tener apendicitis. Ahí está. No, hijo, ya ve, ahí está el Ya primer. ve, ya le hice Dele con TikTok. todo. Ahí salimos bailando y haciendo de Me todo. llega, doctor, usted muy Eso. bien. Muchísimas gracias por venir, doctor. Gracias a ustedes y gracias a todas las personas que nos permiten llegar a sus hogares. Ya vamos a regresar luego de la pausa. Contáctanos al 2209-2887 y haz escuchar tu voz. Ya volvemos. Al cielo.